La violencia política es un elemento permanente en la historia de Colombia. Podríamos decir que es un legado de la violencia e intransigencia con la que los españoles transformaron nuestro territorio. Es por ello que llegando la vida republicana nos encontramos una y otra vez con escenarios de violencia y de guerra como única forma de solucionar los conflictos. En Colombia, desde sus inicios, siempre se ha tramitado las diferencias en las armas por falta de capacidad política. Es por ello que centralistas y federalistas pasarán el siglo XIX tratando de imponer sus modelos de país, concluyendo con la Guerra de los 1000 días. Mientras que iniciando el siglo XX, este conflicto se transformará en la violencia partidista, la cual escalará a niveles inimaginables después del Bogotazo. La llegada de la dictadura y la posterior imposición del Frente Nacional solo ratificarán la exclusión política, lo cual generará grandes cantidades de grupos jugándose el poder por las armas, hasta que las diversas presiones y la violencia generalizada impulsará la Constituyente de 1991 y nos pasaremos toda la década del 90 hasta ahora tratando de aplicarla. En este escenario es difícil narrar lo que ha sucedido. La guerra con el tiempo ha desnaturalizado al propio ser humano, generando todo tipo de atrocidades. Por ello, en este video vamos a analizar 5 elementos que explican la violencia en Colombia. Siguiendo la explicación más aceptada y sencilla de lo que es el Estado, podemos entenderlo, como lo dijo Max Weber, como aquella comunidad humana que dentro de determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Sin embargo, siguiendo al académico Alejo Vargas en su libro Las fuerzas militares en el conflicto colombiano, antecedentes y perspectivas, el autor nos narra las dificultades del Estado colombiano para construir unas fuerzas armadas que cumplan con ese control territorial. Según el autor, esto se debe a que el Estado colombiano, al estar fracturado por intereses regionales de élites terratenientes, no pudo tener un buen esquema de recolección de impuestos, ya que en Colombia la tributación hasta el día de hoy se ha enfocado a que se haga a través de las capas medias y bajas de la sociedad. Por esta razón, siempre hubo poco presupuesto para las Fuerzas Armadas. En cambio, durante los momentos de mayor auge guerrillero, resalta Mariam Emma Wills, las élites regionales financiaron o se aliaron con narcotraficantes para la formación de ejércitos privados para defenderse por su cuenta. Estos serán conocidos con el tiempo como paramilitarismo. Desde finales de los 90, las alianzas internacionales, así como una política monetaria enfocada a la guerra, logró financiar uno de los ejércitos más fuertes de la región, y sin embargo los gobiernos de turno han optado por seguir debilitando el monopolio de la fuerza, conviviendo con estructuras ilegales y narcoparamilitares. La nación, entendida como esos elementos simbólicos que unen a las personas que comparten un territorio en torno a una entidad, también tiene problemas en Colombia. Desde la misma independencia hubo elementos particulares e intereses que no cohesionaron a la población en torno a un proyecto de nación, por lo cual se entendió como un movimiento de élites criollas que dejaron por fuera de ese proyecto al grueso del pueblo llano. De ahí que las argumentaciones e intereses regionalistas se instalaran en el imaginario más que la identidad como país. Y es que las diferencias han pesado más que lo que nos une, y al no haber un proyecto de nación, se ha establecido, según Eduardo Pizarro, un sistema multiclasista de tipo clientelar, en donde se agudizan los conflictos de clase, de raza, de género y culturales. Para fundar una democracia en cualquier lugar del mundo es necesario un principio, y es el de respetar al otro como un locutor válido. En Colombia esto no ha sucedido, las diferencias nunca se han escuchado y tratado de llegar a acuerdos sobre los temas centrales. Las élites tienen oídos sordos cuando se trata de hablar sobre sus privilegios, por lo cual cada vez que nace el disenso se recurre al odio para desatar nuevos conflictos. Pero si vamos más a la realidad de las regiones, en ese sistema multiclasista de tipo clientelar se ha instrumentalizado al Estado para cumplir con metas y ambiciones particulares.
Es por ello que se ha excluido de esos escenarios de toma de decisión a gran parte de las etnias, pueblos y sujetos sociales, ya que la política se concentra en familias, clanes, caudillos y caciques, quienes han usado el poder conferido para manipular las instituciones y poder amasar riquezas y concentrar la tenencia de la tierra, a través de, por ejemplo, notarías, leyes, planes de ordenamiento territorial y las propias fuerzas armadas y de inteligencia del Estado, con las cuales han perseguido y eliminado opositores. Al excluir al otro de los escenarios políticos, se cierra la puerta para llegar a acuerdos sobre el disenso, y la violencia es la cápsula de escape de estas presiones sociales sin solución. La corrupción política. Toda sociedad humana tiende al cambio, y en Colombia hasta 2022 una misma clase dirigente estuvo en el poder, lo cual supone más de 200 años de hegemonía. Esto no es fortuito. La democracia más estable del continente se sostuvo con una violencia generalizada y esta ha funcionado en una relación de codependencia con la corrupción política, ya que solo a través de la violencia actores políticos han logrado perpetuar su poder en los territorios, impidiendo que nuevos liderazgos emerjan en un ciclo de violencia sin fin, en el cual, posterior a la violencia incontrolable, se firman acuerdos de paz. Estos llevan a que muchas personas que vivían antes con miedo ya no lo tengan y apropiarse de esos problemas de sus comunidades, a tomar las vocerías y ser representantes legítimos de ellas. Posteriormente empiezan las oleadas de violencia, que persiguen a los desmovilizados y a los líderes emergentes, para callarlos y sacarlos de la política. Así quienes ostentan el poder político, que son los mismos grandes terratenientes o aliados suyos, quedan otra vez sin contendientes, omiten las demandas de las comunidades y siguen acaparando los recursos del Estado. El narcotráfico y las economías ilegales. Si bien el narcotráfico no constituye una causa del conflicto, varios autores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas sí lo resaltan como el combustible que permitió la escalada de la violencia y extender su durabilidad al financiar varios de los actores de este conflicto, creando nudos y territorios asolados por diversos grupos que buscan el control de las zonas de producción y de transporte. Las drogas en el país son un negocio que mueve tanto dinero que fácilmente corrompe estructuras e instituciones legales e ilegales, por lo cual es necesario un cambio de estrategia en la lucha contra este flagelo. El conflicto armado colombiano es uno de los más largos y crueles del planeta, ha generado el mayor desplazamiento interno y ha generado un país de víctimas. Por ello es necesario e importante apoyar las iniciativas para reconocer la historia de este conflicto, con las heridas que pueda reabrir y las verdades incómodas que tengamos que asumir, para poder sanar y por fin terminar con los ciclos de odio, de venganza, de exclusión y de miedo.